Bueno, señor embajador, señora cónsul, señor consejero cultural de la Embajada de España, familia. Mis dos hijos siempre presentes en los lanzamientos. Creo que hasta mi nieta va a venir. Luis Molina, de la editorial Lugar Común, que ha publicado la novela. Escritoras, escritores, amigos que hablan español, and friends that don't understand a word of Spanish, but came to support my work and express their love. Thank you. Co-workers. I'm so lucky to work at Export Development Canada, a place that has always supported my work as a writer. And tonight I can see some familiar faces here. Cuando alguien me pide que describa el libro de conventos, cárceles y castillos, y yo les cuento que uno de los personajes es Teresa de Ávila, la primera reacción es pensar que este es un libro religioso. Nada más lejos de la verdad. Yo soy una gran admiradora de Teresa porque para mí ella representa una de las primeras feministas en la Iglesia Católica. Una mujer que vivió en el siglo XVI, durante la época de la Inquisición, y sin embargo su autobiografía es el primer libro escrito en lengua castellana que, siendo de mujer, entra en el patrimonio cultural de Occidente. Escribió un libro de mujer para mujeres, algo inaudito en aquel tiempo de preponderancia masculina, de censores, jueces y de sospecha de todo lo femenino. A lo mejor a veces eso no ha cambiado tanto en esta época. Hoy es una obra maestra editada en todas las lenguas del planeta. Una monja de 50 años que deja la rueca con la que ayuda a mantener el convento para llenar 300 páginas de escritura hablada o de habla escrita, porque Teresa escribía una vez, sin revisar ni editar. No se apoya en apuntes o en autores que conoce y ha leído. 500 años antes de entrar en la red de internet, una monja de clausura sabe sobre política, descubrimientos, leyes, comercio, cambios sociales y económicos, en una palabra, sobre lo que pasa en el mundo, y sin embargo escribe: no diré cosa que no tenga por experiencia. Cuando visité a mi prima Camila Gómez Reimers, es para confundirse, ¿no? Pero es mi prima Camila Gómez Reimers, que inspiró este libro, en Jerez de la Frontera, al sur de España, supe que ella estaba muy enferma y que iba a morir pronto. En esa época yo estaba leyendo una magnífica traducción al inglés del Castillo Interior de Teresa de Ávila por Mirabai Starr. Y es curioso que al leer a Teresa en inglés me dio una perspectiva diferente de su trabajo. Y en este libro Teresa muestra de un modo concreto y original el sentido y el destino de la existencia humana en aquel siglo de místicos, y me hizo pensar cómo al mismo tiempo sus enseñanzas se podían usar en el siglo XXI, racionalista y técnico por experiencia. Es por eso que quise unir a estos dos personajes, tratando de encontrar un lenguaje común, manteniendo al mismo tiempo una sutil diferencia de la lengua española de este siglo comparada con la manera de hablar en la Edad Media. Entonces voy a leer un par de párrafos, uno bajo la perspectiva de Sonsoles, la protagonista, y el otro narrado por Teresa. Pero cuando digo Sonsoles, no, yo no tenía nombre para la persona, el personaje principal, ¿no?
cuando estábamos y digo estábamos porque Gabriela Echeverri me acompañó a Ávila, la ciudad de Ávila, cuando estábamos en Ávila visitando un museo, la persona que nos atendió se llamaba Sonsoles. Y yo le digo, qué nombre más lindo. Entonces, ¡pum! Ese es el nombre de mi protagonista. Entonces ahora cuando saqué el libro, le mando una copia, estaba muy contenta. No se lo esperaba. Entonces les voy a leer un pedacito nada más de cuando Sonsoles está hablando una vez que ella ha dejado el convento, ya no es una novicia, llega a la Universidad de Concepción y empieza a aprender y a ver un mundo diferente. También empecé a leer a Karl Marx. Descubrí en su lectura al ser humano bajo una perspectiva diferente a la de la época de la Inquisición, en la que yo había estado sumergida. A Marx no le gustaba la religión para nada, y paulatinamente empecé a encontrarle razón. Decía que la religión proyectaba al hombre fuera del mundo real, sacándolo a un mundo ficticio. Me sentía avergonzada de mis castillos azules. ¿A quién le importa entrar en un castillo de cristal si tienes hambre y ni siquiera cuentas con un techo bajo el cual dormir? Mi catecismo ahora eran las reformas sociales y la lucha del proletariado. Había dejado de lado las conversaciones sostenidas desde mi infancia con Teresa de Ávila, que durante tantos años me habían ayudado a sobrevivir los traumas que me aquejaban. Algunos acuden al psicólogo, pero como yo no tenía dinero, inventé conversaciones con una monja que había vivido hacía algunos siglos. Ahora ya no la necesitaba y debía concentrarme en los asuntos del partido. Aunque tal vez lo que digo no es correcto, pues no es fácil abandonar hábitos mantenidos por años. Lo digo porque mientras caminaba por el Cerro Verde, distribuyendo el diario El Siglo, conversaba con Teresa, tratando de convencerla de que Hegel tenía razón. No trates de persuadirme, me decía ella. A menudo yo también estoy en contra del capitalismo. ¿Así, Teresa? ¿Y desde cuándo que eres comunista? Me atreví a preguntarle un día. Teresa sonrió diciendo que no soportaba el capitalismo espiritual. Merezco tenerlo todo. Soy mejor que ese pobre borracho dormido en la calle. Es simplemente una indulgencia narcisista que no te llevará a ningún lado. Es obvio que a mí tampoco me gusta la pobreza y me alegra que hagas algo para cambiar la vida de tanta gente. Dios no existe, Teresa. Entonces, eso es un párrafo que leo sobre bajo el punto de vista de Sonsoles. Ahora voy a leer un poquito de cómo habla Teresa. Mi calendario indica que el 2 de junio de 1577 principio a escribir lo que el futuro verá como mi obra más importante: Las Moradas, Castillo Interior. Aunque ese dato no sea más que un punto de referencia, pues me he dado cuenta de la confusión que causa mostrar el tiempo tal cual es, una repetición cíclica, infinita de presente, pasado y futuro. La verdad es que igual podría decir que comienzo a escribir Las Moradas en agosto de 2010, que es la fecha que aparece en el calendario de Sonsoles. Y hasta podría decir que comienzo a escribir mi libro durante la prehistoria, en las cuevas de Altamira, pintando ciervos y bisontes con pigmentos minerales, ocres, marrones y negros. Da lo mismo. Debo cambiar el comienzo del párrafo anterior. El calendario indica que escribo Las Moradas, Castillo Interior, ahora. Mi cabeza gira sin poder formar las palabras que deseo expresar. Trato de encontrar una respuesta para cumplir la labor que se me ha ordenado.
describir el alma. Al pedir ayuda, Su Majestad me ofreció esta imagen, que es considerar nuestra alma como un castillo claro, como un cristal con brillo de diamante. En este castillo hay muchos cuartos, unos en el piso de abajo, otros en lo alto, a los lados, y en el centro de ese cristal está el cuarto más importante, que es donde compartimos nuestros secretos con Dios. Ahora tenemos que entrar al castillo. Lo que parece un disparate, pues, ¿cómo vamos a entrar a algo que ya está dentro de nosotros mismos? Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que nos hemos olvidado, porque aunque las puertas están abiertas, no nos decidimos a cruzarlas. Además, el cerco del castillo está rodeado de sabandijas y bestias que interceptan nuestro paso. Trato de transmitir estas enseñanzas a Sonsoles. Me siento a su lado y hablo con ella en susurros. Espero que un día comprenda. Por otro lado, debo reconocer que sí escucha. Ya no solo ha logrado entrar al castillo, sino también a alguno de sus cuartos. Yo continuaré a su lado, hablando bajito, empujándola aún más lejos hasta que recorra todas las habitaciones y llegue al centro de luz y cristal que es su alma. Sé que soy simple. Los hombres letrados podrían dar una mejor explicación de por qué no cruzamos el puente levadizo que separa nuestro castillo del exterior. Yo, naturalmente, digo que sin la oración no podemos hacerlo. Es la única manera de entrar. No digo más mental que vocal, que como sea oración, hacer con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quién pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho me niego los labios.